Bien, bueno, vamos a continuar. Bienvenidos a su clase de variación en procesos sociales. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente tema, que bueno, este siguiente subtema sería el riesgo. ¿Qué es el riesgo? Está relacionado con la ocurrencia de ciertos eventos que afectan la capacidad de tener el ahorro o la inversión deseados y, en ocasiones, la pérdida de estos. Según la Conducef, los principales riesgos son, y bueno, aquí tenemos 7 tipos de riesgo. Tenemos riesgo de sistema, riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de precio-interés, riesgo de bursatilidad, riesgo de robo y de volatilidad. Vamos a ver cada uno de ellas. Vamos a ver primero con el del sistema. ¿A qué se refiere? Se refiere a eventos como la inflación, la devaluación, la situación económica, las fallas en la protección al consumidor, etcétera, entre otras circunstancias que afectan a todo el país y que no puede eliminarse a voluntad. ¿Sí? Entonces nosotros podemos tener este riesgo de sistema cuando hay una devaluación o una inflación. ¿Qué es lo que va a hacer? Que pues va a haber una alza de costos, una alza en los precios de lo que queremos nosotros vender o de lo que nosotros necesitamos para hacer nuestra actividad económica, y pues bueno, eso se va a ver mermado en nuestras finanzas. El siguiente es el riesgo de mercado, que son problemas que se originan en el mercado financiero y que lo afectan de forma generalizada. Por ejemplo, si la bolsa de valores baja, influye a todo el mercado de valores. Si la tasa de interés se incrementa, el mercado de financiamiento también lo hace en su totalidad, etcétera. Sí, entonces también tenemos este problema, este riesgo que es de mercado, y esto es cuando la bolsa de valores baja. Siguiente, que es de crédito, que es cuando un responsable deja de cumplir sus obligaciones. En este caso, el pago de intereses o la devolución del capital ahorrado o invertido en el tiempo establecido. Este riesgo disminuye con la diversificación del portafolio de inversiones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podemos correr el riesgo de que si nosotros prestamos una cierta cantidad y se la damos a una persona a manera de crédito, esta persona puede incumplir con sus obligaciones y existe la posibilidad de que no nos regrese el dinero prestado. ¿Sí? Y bueno, tenemos de precio o interés, que significa que el precio o el interés pueden bajar o subir en contra de nuestras expectativas. Por ejemplo, en el caso de un préstamo, sería un riesgo que la tasa de interés subiera, mientras que en un depósito de ahorro el riesgo sería que la tasa de interés bajara. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto del riesgo de precio o interés? Pues cuando la tasa de interés cambia, ¿no? Se verá afectada, por ejemplo, si tenemos un préstamo, si la tasa de interés subiera. ¿Por qué? Porque nos va a generar pagar más interés. En cambio, si la tasa de interés baja, pero nosotros tenemos un depósito en ahorro, pues también nos veríamos afectados porque el interés sería menor, por lo tanto sería la menor cantidad la que nos estarían pagando. ¿Sí? Vamos con el siguiente punto, que es de bursatilidad. Es cuando no podemos cambiar un valor o instrumento financiero por su equivalente en dinero u otro bien. Por ejemplo, que no haya compradores para los títulos que tiene, que no pueda disponer del dinero invertido a plazo, que sea mucho el diferencial entre el precio de compra y el de venta. A este tipo de fenómenos se le conoce como split, etc. ¿Sí? Entonces, este riesgo es cuando nosotros compramos algo y al momento de venderlo no lo podemos hacer porque no lo quieren comprar o lo quieren comprar a un precio más bajo de lo que nos costó. Y bueno, por otro lado tenemos el riesgo de robo. En este caso, ese caso de mantener el ahorro en casa y pueden sustraernos el efectivo. O en caso de hacer depósitos a nombre del distinto del de la institución sin recabar el recibo, puede darse la situación que no estén siendo abonados a su cuenta. ¿Sí? Entonces, este tipo de riesgo se refiere a un manejo físico inadecuado del dinero. ¿Vale? Y por último tenemos de volatilidad. Se refiere al grado de
en que fluctúa el precio o el interés de un instrumento a través del tiempo. Se relaciona de forma muy cercana con el riesgo, pues implica la probabilidad de que suceda un evento que afecte el valor final del depósito del ahorro o la inversión. ¿Sí? Y bueno, para reforzar tenemos este pequeño ejercicio. Dice, relaciona los principales tipos de riesgo que presentan el ahorro y la inversión con los eventos que corresponden. ¿Sí? Tenemos esta tabla, tenemos en la columna derecha, izquierda los riesgos y en la columna derecha los ejemplos. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí para que sea un poco más claro, tenemos para el primer caso, el caso de Abel, dice, vende joyería de fantasía. El precio del producto cambia con la devaluación y por las regulaciones de aduana tiene problemas para surtir los productos a sus clientes. ¿A qué tipo de riesgo se referiría? ¿Sí? Entonces aquí es muy importante leer este enunciado y dice, el precio del producto cambia por la devaluación. ¿Qué riesgo hace referencia a la devaluación? Pues el riesgo del sistema. Entonces Abel está incurriendo o está teniendo un riesgo de sistema. ¿Por qué? Porque por la devaluación se le complica surtir los productos de joyería que él vende, ¿no? Entonces aquí en este caso Abel estaría con el riesgo de sistema. Vamos con el siguiente, con Beba dice, contrató acciones de compañías cementeras serias, pero hubo una baja en las bolsas de valores internacionales afectando el valor de rescate de sus acciones. ¿Aquí en qué riesgo entraría Beba? Sí, aquí es muy importante, dice aquí hubo una baja en la bolsa de valores. Sí, entonces es un riesgo de ¿qué? De mercado. ¿Por qué? Porque recordemos que el riesgo de mercado, aquí está, riesgo de mercado implica una baja en la bolsa de valores, ¿vale? Por lo tanto, aquí Beba estaría en el riesgo de mercado. Aquí no aparece ningún riesgo de mercado, por eso, bueno, en este caso Beba no se encuentra en ninguno de estos cuatro riesgos. Vamos ahora con Carlos. Dice, Carlos invirtió en acciones de una cooperativa de taxistas que debe pagar intereses cada 10 de mayo. Se ve afectado porque por problemas de liquidez le entregan sus intereses en fecha variable de agosto a diciembre. ¿Sí? Aquí la clave está en que deben pagar intereses. Entonces, como se debe pagar intereses, luego lo podemos relacionar con el crédito. Entonces, en este caso, Carlos está en un riesgo de crédito. ¿Por qué? Porque tienen el riesgo está en que los taxistas no le están pagando como debe ser, el día que debe ser, ¿no? 10 de mayo, sino le empiezan a pagar hasta agosto, de agosto a diciembre. Entonces, ese es un problema. Vamos con el siguiente. David dice, pide un préstamo a 15 años a una tasa del 14% anual. Al término del primer año cambia la tasa de interés a 25%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el interés casi aumentó al doble, ¿no? Entonces, como pidió un préstamo y esta tasa de interés aumentó, el interés que él tiene que pagar va a aumentar. Por lo tanto, aquí está entrando en un riesgo de precio e interés. Sí, entonces en este caso David está incurriendo en un riesgo de precio e interés. Vamos con el siguiente. Emma dice, compró monedas de plata por considerarlas inversión segura. Al bajar el precio de la plata, no le convenía cambiarlas por efectivo porque perdería más del 50% de su inversión. Sí, aquí en este caso, ¿qué pasa con Emma? Emma no puede cambiar sus monedas de plata por dinero, por efectivo. ¿Por qué no las puede cambiar? Porque el precio de la plata bajó. Entonces, si los cambia, va a perder más del 50% de lo que le costó comprar esas monedas. Entonces, a este tipo de riesgo es de bursatilidad. ¿Por qué? Porque lo que compró no lo puede vender.
¿vale? Y por último tenemos a Fidel, que dice: Fidel compró bonos de la empresa donde trabajaba porque la consideraba segura. Hace 2 años la compañía quebró y su inversión se perdió íntegramente. Entonces aquí Fidel, ¿qué fue lo que hizo? Compró acciones, compró bonos de la empresa, y esta empresa en 2 años quebró. ¿Sí? Entonces Fidel aquí está entrando en un riesgo de volatilidad. ¿Por qué? Porque el dinero o los bonos que en un principio tenían un determinado valor, al final perdió ese valor, ¿no? Hubo un cambio en ese valor, lo cual hizo que perdiera su inversión. Entonces aquí tuvo un riesgo de volatilidad. Entonces aquí, ¿cuál respuesta sería? Sería, David dice aquí David. Aquí, ¿cuál sería? Uno con Carlos, ¿no? Dice que Carlos estaría con crédito, ¿no? Invirtió en acciones de cooperativa que deben pagar intereses, habíamos dicho que sí, que es de crédito. Vamos a ver a David, dice David pide un préstamo a una tasa de 14% anual y luego cambió la tasa a 25%. Aquí vimos que era de precio e interés, por lo tanto podemos descartar, o sea, la B y el inciso B y el inciso C no serían la respuesta correcta, porque David también entra en la parte de precio e interés. Entonces nos queda la opción A y la opción D. Luego tenemos que Beba está con el segundo. Nosotros recordamos que Beba fue aquí dice que por la baja en bolsa de valores, o sea, por riesgo de mercado. Aquí no aparece riesgo de mercado, entonces esta Beba no es correcto con el inciso A. Entonces la respuesta correcta es el inciso D. ¿Sí? Por default sería el inciso C, el inciso D. Nada más vamos a corroborar. Tenemos que el riesgo 2, que es volatilidad, entraría con Fidel. Sí, habíamos comentado que Fidel entra en riesgo de volatilidad. Tenemos el 3, que es del sistema, con Abel. Vemos que sí, por la devaluación, o sea, por riesgo de sistema, Abel tuvo problemas. Y el 4, que es David, que es lo que habíamos dicho, ¿no? Que pide un préstamo y que la tasa aumentó. Entonces eso le afectó, y ese riesgo es de precio-interés. Y entonces la respuesta correcta es el inciso D. Vamos con el siguiente término, que es la TIR, que es la tasa de interés real. ¿Sí? Esta tasa de interés real se caracteriza principalmente en que toma en cuenta la tasa de inflación, por lo que refleja la pérdida del poder de compra del dinero, y la tasa de interés real se obtiene a partir de la tasa de interés nominal, la que el banco ofrece, y la tasa de inflación esperada, que es aquella que el INEGI calcula y publica a principios de año. Entonces, bueno, aquí tenemos que la tasa de interés real va a ser igual a 1 más Rn sobre 1 más pi, donde Rn es la tasa nominal que ofrecen los bancos y pi es la inflación esperada. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se llama interés real? ¿Por qué se llama tasa de interés real? Porque relaciona la tasa de interés nominal que ofrecen los bancos y la inflación que se espera en un determinado año. Porque es lo que comentábamos, ¿no? Del PIB. ¿Qué comentábamos del PIB? Que no necesariamente por tener un PIB mayor quiere decir que el país está teniendo más riqueza o está generando más bienestar en la población. ¿Sí? No quiere decir eso, porque bueno, está relacionado con el incremento de la población. Si la población incrementa más de lo que se produce de PIB, de lo que aumenta el PIB, pues la riqueza va a ser menor, ¿no? Aquí es lo mismo, ¿sí? Y normalmente los bancos ofrecen una tasa nominal menor a la inflación, ¿sí? Y ese es su negocio. ¿Por qué? Porque nosotros, al momento de invertir, era lo que habíamos visto en diapositivas anteriores, el dinero, conforme pase el tiempo, va aumentando su valor. Por eso es que nos dan como rendimiento, cuando nosotros tenemos una cuenta de ahorro, nos dan como rendimiento un interés, ¿vale? Pero este interés es menor al de la inflación. Un ejemplo,
pues bueno, yo ya tienen como más de 20 años que iba en la primaria, ¿no? En la primaria yo recuerdo que cuando iba en tercero o cuarto de primaria, las bolsas de papas, de estas de Sabritas, costaban 2.50 o 3 pesos, ¿no? Ahorita actualmente cuesta en promedio 15 pesos, ¿vale? Entonces imagínense, de 3 pesos a 15 pesos, si yo con 10 pesos me alcanzaba para comprar de 3 a 4 bolsas de papas. Hoy en día, con 10 pesos no me alcanza para comprar las papas. Y es esa el, el valor del dinero, ¿no? Antes, con 10 pesos alcanzaba para más cosas. Ahora, ahora no alcanza para tantas cosas como anteriormente. Y esto se debe, pues, a la inflación, ¿no? La inflación ha estado incrementando, por lo tanto incrementan los precios y, bueno, es más complicado comprar algún producto, ¿no? Porque cuesta más caro. Y otro ejemplo claro, pues es cuando nosotros queremos comprar una casa, ¿no? Ahorita la casa, bueno, pongamos un ejemplo, vale $500,000. Después de 10 años ya no va a valer $500,000, ya va a valer 1 millón. Por eso es que cuando nos piden cuando nos dan un préstamo, este préstamo tenemos que pagar la cantidad más un interés, que ese interés es lo que lo que el dinero va adquiriendo su valor a lo largo del tiempo, ¿vale? Y bueno, vamos con el siguiente tema, que es crédito. ¿Qué es el crédito? Es el traspaso de la propiedad de dinero, mercancías u otros bienes mediante una promesa de pago. El crédito es una cantidad de dinero que se recibe como obligación de pagar, que se recibe, perdón, con la obligación de pagar la cantidad recibida en un plazo determinado más otra cantidad de intereses. Y bueno, aquí tenemos estos dos diferentes tipos de crédito. Tenemos un crédito bancario, crédito no bancario. Y bueno, el crédito bancario, como su nombre lo indica, son los créditos que ofrecen las instituciones bancarias, y dentro de los tipos de crédito que ofrecen son crédito al consumo, que son las tarjetas de crédito o los créditos sobre nómina, el crédito hipotecario y crédito para automóvil. Y por otro lado tenemos el crédito no bancario, que sería crédito prendario, cajas de ahorro, usuario y compras a plazos. Sí, bueno, vamos con la tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito es un medio de pago con el cual es posible realizar compras en establecimientos comerciales sin pagar en efectivo. En la actualidad la tarjeta de crédito tiene un enorme uso, ya que representa un excelente medio de pago para diferentes conceptos. Y bueno, aquí tenemos este esquema de cómo se puede utilizar una tarjeta de crédito. La podemos utilizar, por ejemplo, para reservar, hacer alguna reservación en algún hotel, para disponer de efectivo en cajeros automáticos, para pagar servicios, para hacer compras por internet y teléfono, y para pagar en establecimientos afiliados. Sí, obviamente algunas de las operaciones pues te cobran un interés, por ejemplo de disposición en efectivo, puedes sacar dinero de tu tarjeta de crédito, pero te van a, te van a cobrar un cierto interés por darte ese dinero en efectivo, ¿vale? Entonces, como hay muchas utilidades que nosotros podemos hacer con una tarjeta de crédito, es por eso que uno tiene que ser responsable en cómo utilizar este dinero y que no pase lo que pasó en la anécdota que vimos en sesiones anteriores, ¿no? Donde esta persona tenía una buena solvencia económica, pero por manejar muchas tarjetas, esa solvencia buena que tenía se fue disminuyendo hasta que no podía pagar sus deudas, ¿no? Y bueno, vamos con el siguiente concepto, que es el CAD o costo anual promedio. Es una medida del costo de un financiamiento porque incorpora el total de los costos y gastos inherentes del crédito y, por ser un porcentaje anual, permite efectuar comparaciones entre las diferentes ofertas. Para comparar, se parte del supuesto de que el crédito se encuentra vigente todo un año, ¿vale? Y bueno, tenemos un crédito no bancario, puede ser un empeño prendario. El préstamo prendario
parece una forma fácil de obtener dinero, pues se lleva una prenda a una casa de empeño donde la valoran, lo cual se le conoce como avalúo, y prestan una cantidad en efectivo. Dicha cantidad es proporcional al valor de la prenda, que puede recuperarse una vez pagado el préstamo más un cierto monto de interés. ¿Vale? Entonces, un cierto monto de intereses. Entonces, un préstamo, un empeño prendario, por los que no saben qué es, pues es cuando nosotros damos algún producto, lo damos como garantía, y esta institución o este establecimiento que se encarga de recibir estos productos a cambio de dinero, lo avalúan y dicen, no sé, pues bueno, no sé, por ejemplo, pueden dejar computadoras, teléfonos, electrodomésticos, cosas electrónicas como la televisión, el videojuego, la consola de videojuegos, entre muchas otras cosas, ¿no? Ellos hacen el avalúo y, por ejemplo, no sé, si quieres dejar tu celular, ponerles en el avalúo y no sé, pues tu celular para nosotros cuesta 3,000 pesos. Entonces les dan 3,000 pesos. Dicen, si no me pagas dentro de, por ejemplo, no sé, por ejemplo, 2 meses. Si en 2 meses no pagas esos 3,000 pesos, ese establecimiento, esa institución, ya tiene el derecho de quedarse con tu producto y poderlo vender a otro usuario. ¿Sí? Si no pagas en ese tiempo. Si pagas en ese tiempo, con el interés, o sea, los 3,000 más un cierto interés que ellos mismos fijan, pagas esa cantidad y se te devuelve la prenda. ¿Sí? Entonces, esta prenda sirve como una garantía de que vas a pagar lo que te prestaron. Ya si no la pagas, ellos se cobran con esa prenda. ¿Vale? Por eso, bueno, es mucho más fácil que te den dinero en un empeño prendario que en un banco, ¿no? Es más difícil que en un banco te presten dinero porque pues el riesgo para los bancos de que tú no pagues pues es mayor, ¿no? Y bueno, al igual que con las tarjetas de crédito, en el empeño prendario el indicador del costo que tendrá el préstamo para el usuario es el costo anual total. Según la Profeco, el CAT promedio que se paga en una institución de asistencia privada es del 120%, mientras que en una casa de empeño comercial el promedio es de 257%. Y bueno, tenemos el siguiente, que es compra a plazos de bienes muebles. Entonces, los bienes muebles pueden definirse como bienes personales depositados en estancias que son transportables pero que no suelen llevar consigo. Los tipos de bienes muebles más comunes son los electrodomésticos, el mobiliario y los bienes decorativos. Y bueno, con esto terminamos el curso. Vamos a hacer unos ejercicios de repaso para refrescarnos un poco de lo que vimos a lo largo de esta unidad, ¿no? Entonces tenemos el siguiente ejercicio. Dice, analiza la siguiente información y completa. Mónica realizó un análisis de sus ingresos y egresos y obtuvo superávit en sus cuentas, lo cual le permitirá identificar, tenemos inciso A, su capacidad de ahorro, inciso B, el nivel de su deuda, inciso C, sus gastos innecesarios y el inciso D, su capital de consumo. ¿Sí? Entonces vamos por partes. Entonces Mónica realizó un análisis, o sea, un presupuesto con sus ingresos y egresos y obtuvo un superávit. ¿Qué quiere decir un superávit? Que le sobró dinero, ¿no? Recuerden que el superávit es lo contrario que el déficit. Desde el déficit es que te falta y el superávit es que te sobra. Entonces, en este caso, a Mónica le sobró dinero. ¿Qué quiere decir? Que sus ingresos fueron mayores que sus gastos. Entonces tuvo un superávit. Entonces, con ese superávit y con ese análisis, ¿ella qué puede decir? ¿O ella qué puede identificar? Puede identificar su capacidad de ahorro. No puede identificar su nivel de deuda porque pues no tiene deudas, ¿no? ¿Por qué? Porque su ingreso es mayor que sus egresos. Sus gastos innecesarios, de manera indirecta lo puede ver
pero la clave está aquí en que obtuvo un superávit. ¿Sí? Entonces, como tuvo una diferencia en sus egresos e ingresos y esa diferencia fue positiva, no se va a fijar en sus gastos innecesarios, o a lo mejor no va a tener esos gastos innecesarios. ¿Por qué? Porque le está sobrando dinero. ¿Vale? Entonces no puede ser ni el inciso C ni el D porque es su capacidad de consumo. Entonces, por lo tanto, sería la respuesta correcta el inciso A, su capacidad de ahorro. ¿Por qué? Porque con esa diferencia, con ese superávit, ella puede saber cuánto puede ahorrar. ¿Sí? Porque lo que le salió del superávit no puede ahorrar más. ¿Por qué? Porque si empieza a ahorrar más, va a empezar a dejar de pagar sus gastos. Y si deja de pagar sus gastos, va a empezar a endeudarse. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos con la siguiente pregunta, con el siguiente ejercicio. Dice, analiza el texto que se presenta y contesta la pregunta que se plantea a continuación. Se realiza una inversión de 40,000 pesos en un fondo de inversión que da una tasa de interés bimestral del 5%. La cantidad que se desea obtener es de 120,000 pesos. Después de haber realizado la inversión, a fin de contar con recursos para solventar gastos con este ahorro realizado en cierto periodo de tiempo. Adicionalmente, cada semestre se ahorran por separado 5,000 pesos extras. ¿Cuál es la tasa anual a la que se tiene invertido el capital? Sí, entonces, de todo este enunciado, de todo este párrafo, lo importante es que la tasa de interés que tiene su inversión es de 5% bimestral. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos están pidiendo? ¿Cuál es la tasa de interés anual a la que tiene invertido el capital? O sea, no le interesa a cuánto vamos a llegar, a cuánto tiene que ser su monto, ni nada. Nos pide que esta tasa de interés bimestral la convirtamos a anual. ¿Cómo la convertimos? Pues tenemos que la tasa de bimestral es del 5%. Nosotros sabemos que un bimestre son 2 meses. Por lo tanto, ¿cuántos bimestres tiene un año? 6, ¿no? Porque 6 por 2 son 12. Si 6 bimestres es equivalente a un año y la tasa bimestral es del 5%, entonces vamos a multiplicar la tasa bimestral, que es del 5%, por 6. 5 por 6 son 30. Entonces la tasa anual, la tasa de interés anual va a ser del 30%. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B, 30%. ¿Vale? Vamos con la siguiente. ¿Cuál de las siguientes opciones no corresponde con una operación pasiva? Recordemos que la operación pasiva es un contrato en el cual es un contrato que celebran las personas físicas o morales con las instituciones financieras o bancarias, en las cuales estas últimas, o sea, las instituciones bancarias o financieras, tienen una deuda con las personas físicas o morales. Entonces, ¿cuál de estas opciones no es una operación pasiva? Pues sería el inciso C, ¿no? El préstamo personal. ¿Por qué? Porque en préstamo personal sería al revés, ¿no? La institución financiera o bancaria te presta una cantidad y tú como persona física o persona moral tienes que pagar esa dicha cantidad y tienes una obligación, o sea, una deuda con la institución. ¿Vale? Cuentas de ahorro no puede ser porque nosotros depositamos a esa cuenta de ahorro y en un determinado tiempo, si queremos sacar esa cantidad de dinero, la podemos sacar, pero con un cierto interés que el banco nos tiene que dar, ¿no? Entonces sí sería una operación pasiva. Depósitos a plazos también sería una operación pasiva y depósitos a la venta igual, una operación pasiva. Vamos con el siguiente. Dice, indica cuáles son los elementos que considera la tasa de interés real, la TIR, para su cálculo. Tenemos inciso A, tasa de interés nominal y tasa de inflación esperada. Inciso B, garantía anual total y tasa de inflación esperada. Inciso C, tasa efectiva de interés y tasa de inflación esperada. Y el inciso D, tasa de interés nominal y ganancia anual total.
¿no? Recordemos que, bueno, la respuesta sería la A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque relaciona el interés nominal, que sería el interés que nos ofrecen los bancos, y la tasa de inflación, ¿no? Que esa la publica el INEGI cada principios de año, ¿no? Cada año. Entonces aquí la respuesta sería el inciso A. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, determina a qué concepto corresponde la siguiente definición. Es la cantidad monetaria excedente de las personas e instituciones sobre sus gastos. Y bueno, tenemos estos incisos. El inciso A sería ahorro, el inciso B ingreso, el inciso C presupuesto y el inciso D inversión. Entonces, es la cantidad monetaria excedente de las personas e instituciones sobre sus gastos. Entonces, en este caso sería el inciso A, ¿no? El ahorro. ¿Por qué? Porque recordemos que el ahorro es, o vas a ahorrar, cuando tus ingresos son mayores a tus gastos. O sea, hay un excedente en tus ingresos sobre tus gastos. ¿Qué es lo que nos dice este enunciado? Entonces, por lo tanto, sería el inciso A. Vamos con el siguiente. Dice, analiza el siguiente caso y responde lo que se pregunta a continuación, ¿no? Tenemos Rodrigo, es auxiliar contable y recibe un sueldo mensual de 7,500. Su esposa Maribel limpia casas en forma esporádica, recibiendo 150 por día trabajado. En el mejor de los casos, puede llegar a trabajar de 3 a 5 veces por semana. Rodrigo y Maribel tienen 2 hijos que asisten a la escuela primaria, uno de 8 y otro de 10 años. ¿Qué ventajas les ofrece a Rodrigo y Maribel la elaboración de su presupuesto? Y bueno, tenemos como posible respuesta el número 1, que es mantener las finanzas personales equilibradas. Número 2, aumentar sus ingresos familiares. Número 3, limitarse a sus ingresos. Y número 4, lograr que el orden redunde en el ahorro. ¿Sí? Y bueno, la respuesta correcta sería el inciso C. ¿Por qué? Porque el presupuesto nos va a ayudar a, uno, mantener las finanzas personales equilibradas. ¿Por qué? Porque vamos a saber en qué estamos gastando y cuánto dinero disponemos. Entonces nosotros vamos a ver de manera clara nuestros ingresos y nuestros egresos. Y nuestros ingresos tienen que ser siempre mayores que los gastos. Mayores o iguales que los gastos. Entonces, en este caso, eso nos va a ayudar a mantener una finanza personal equilibrada. La 2 no podría ser, ¿por qué? Porque el hecho de hacer un presupuesto no te van a dar, no va a ser algo remunerado. ¿Sí? Eso no es una actividad remunerada. O sea, no quiere decir que por hacer un presupuesto me van a dar una cierta cantidad, o esta persona, Rodrigo o Maribel, van a ganar una cierta cantidad. ¿Sí? Entonces, la 2 no podría ser. La 3, limitarse a sus ingresos. Sí, ¿por qué? Porque esta persona se va a limitar, esta pareja se va a limitar únicamente a lo que ganan. ¿Sí? Van a gastar únicamente lo que ganan. Y el cuarto, lograr que el orden redunde en el ahorro. Si ellos elaboran el presupuesto y lo siguen y ven que hay un excedente en el ingreso, ellos de manera indirecta van a estar ahorrando. ¿Vale? Por eso sería el inciso C. Vamos con el siguiente. Es el mismo caso, tenemos el mismo enunciado y dice, Rodrigo y Maribel desean sacar su presupuesto mensual. ¿Qué requieren para hacerlo? Inciso A, solicitar asesoría contable para registrar sus ingresos y egresos durante un periodo. Inciso B, equilibrar sus necesidades prioritarias y recursos disponibles con un cierto margen de ahorro. Inciso C, registrar ellos mismos el dinero que ingresa y egresa al hogar durante un periodo mensual. O inciso D, equilibrar sus necesidades prioritarias y recursos disponibles con un cierto margen de deuda. Sí, aquí la respuesta sería el inciso C. Registrar ellos mismos el dinero que ingresa y egresa al hogar durante un periodo mensual. Como quieren hacer un presupuesto mensual, pues tiene que ser en un periodo mensual. ¿Sí? El hacer un presupuesto pues es registrar cuánto dinero entra y cuánto dinero
sale de los gastos que se tienen en la casa, ¿no? Entonces, aquí la respuesta sería el inciso C. ¿Vale? Vamos con la siguiente. ¿Cuál es el ingreso base mensual con el que cuentan Rodrigo y Maribel y cuánto y cómo se debe determinar? Tenemos inciso A, 7,500, porque solamente el sueldo de Rodrigo es un sueldo fijo, en cambio el de Maribel es variable. Inciso B, 9,300, porque suma al salario de Rodrigo el de Maribel con base en el mínimo de 3 días a la semana. Inciso C, 10,500, se considera el salario fijo de Rodrigo y el ingreso máximo de Maribel por 5 días a la semana. O el inciso D, 9,990, se considera el salario de Rodrigo y el de Maribel tomando como base la media de 4 días por semana. Entonces aquí, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta correcta sería el inciso A, 7,500, porque solamente el sueldo de Rodrigo es un ingreso fijo, en cambio el de Maribel es variable. ¿Sí? Entonces solamente el sueldo de Rodrigo se puede decir es el seguro, ¿no? Entre comillas es el seguro. Mientras que el de Maribel es variable, entonces no lo podemos tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si lo tomamos en cuenta y existe la posibilidad de que no trabaje? Eso que ya habíamos tomado en cuenta al final del día para Rodrigo y para Maribel, si lo tomaron en cuenta para comprar algún alimento, pues ya no van a tener ese dinero, ¿verdad? Y ya no van a poder comprar ese alimento. Por eso es que solamente se toma el salario de Rodrigo. Si Maribel llega a ganar y llega a percibir dinero, le llegan a hablar para limpiar alguna casa y lo hace, pues bueno, ese dinero ya sería un extra, ¿no? Pero se toma en cuenta el ingreso seguro. En este caso sería el ingreso fijo, ¿vale? Y bueno, en muchas ocasiones se comete el error de tomar en cuenta ese dinero que es variable, ¿no? Y como se toma en cuenta, pues luego cuando no llega ese dinero, pues es cuando empiezan a haber complicaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si estas personas tomaran en cuenta el dinero de Maribel, el de los 3 días, y resulta que nada más la hablaron para trabajar un día? Y con esos 3 días a ellos les alcanzaba para pagar la colegiatura de la escuela de los hijos. Ya no van a tener dinero para pagar su colegiatura, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues le van a empezar a cobrar, ¿no? La institución, y le va a empezar a cobrar con intereses, ¿vale? Entonces, bueno, aquí la respuesta sería el inciso A. Vamos con la última, dice, Esperanza invirtió 1,000 pesos a un plazo de 6 meses con un interés simple del 5%. ¿Cuánto dinero tendrá al término del plazo? Y bueno, tenemos estos incisos. Inciso A, 1,250. Inciso B, 1,276. Inciso C, 1,340. Y el inciso D, 1,300. ¿Sí? Entonces aquí la respuesta sería el inciso de 1,300. Vamos a decir por qué. Tenemos que tener un interés del 5%. No nos dice de cuánto, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos 6 meses. ¿Sí? ¿Qué pasaría si este interés fuera por los 6 meses? Pues únicamente multiplicaríamos por este 1,000, ¿no? Este 5%. 5% del 5% de 1,000 serían 50 pesos. Entonces, ¿cuánto dinero tendrá que pagar si esta tasa fuera semestral? Tendría que pagar 1,050, ¿no? Aquí no hay ninguna opción de 1,050. Ahora bien, si fuera el interés mensual, entonces este 5% lo multiplicaríamos por los 6 meses. 5 por 6 son 30, tendríamos el 30%. 30% de 1,000 pesos o 30% por 1,000 serían 300 pesos. 300 pesos más estos 1,000 pesos serían 1,300, que sería esta opción, que es la opción D. ¿Vale? Entonces, esa sería la respuesta correcta. Y bueno, vamos con el siguiente. Dice, analiza el siguiente texto
tomado del material Variación de Procesos Sociales del libro, y dice, según Víctor Cardoso, más de medio millón de mexicanos cancelaron sus cuentas de ahorro en los 3 primeros meses de este año, en un entorno donde la recuperación económica no ha terminado de permear en las finanzas personales. De acuerdo con el reporte del primer trimestre del 2010 sobre captación de la banca comercial en el país, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el ahorro en cuentas personales se desplomó en 60.872.5 millones de pesos comparado con el nivel alcanzado al 31 de diciembre del 2009. ¿Qué factores están implícitos en la generación de este fenómeno? Sí, entonces, bueno, para entender cuál es el fenómeno que nosotros acabamos de leer, el fenómeno es que las personas están dejando de ahorrar, ¿vale? ¿Por qué está pasando esto? Y bueno, aquí tenemos las posibles respuestas: por la crisis económica y el desempleo, por la reducción de créditos bancarios, por los impuestos a los depósitos en efectivo y por cobros bancarios por manejo de cuenta, ¿vale? Entonces vamos a analizar. Recuerden, bueno, nosotros habíamos visto que el ahorro estaba directamente relacionado con qué, o estaba relacionado con qué, con el PIB, ¿no? Y con el desempleo, con el Producto Interno Bruto y con el desempleo o el empleo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ahorrar si no tenemos trabajo, ¿no? Si no tenemos un ingreso o una actividad económica. ¿Sí? Entonces primero tenemos que tener una actividad económica para poder tener un ingreso y ese ingreso sea o se convierta en ahorro, ¿no? Entonces, la primera opción pues es válida, ¿no? Por la crisis y el desempleo, ¿no? O sea, porque no hay un empleo, porque las personas no tienen empleo, es que están quitando sus ahorros, ¿vale? O no están ahorrando porque no tienen un empleo. Y la crisis económica, ¿no? Que esto está relacionado con el PIB, ¿no? Que es el Producto Interno Bruto. Entonces la primera es válida, ¿sí? Entonces, por default, ya vamos a descartar el inciso D, ¿sí? ¿Qué más nos están diciendo? Dice aquí, la reducción de créditos bancarios. Una pregunta. Por reducir los créditos, por no ofrecer tantos créditos bancarios, ¿las personas van a dejar de ahorrar? Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al contrario, van a ahorrar más. ¿Por qué? Porque ya no van a tener un crédito que pagar, ¿no? Ya no van a tener una deuda que pagar. Entonces, la segunda, pues no tiene que ver el, este, con este fenómeno de el ahorro. Entonces, la segunda no es, entonces, por lo tanto, ya está descartada la D, está descartada la A porque la está tomando y vemos que no es, y la C, ¿no? Que también la está tomando en cuenta y no es. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B. Y vemos que pues sería la tercera, los impuestos a los depósitos en efectivo. Eso sí puede afectar a los ingresos, al ahorro. ¿Por qué? Porque si antes ahorraba, se depositaba una cierta cantidad de dinero y no generaba ningún impuesto, pues ese dinero que se depositaba se mandaba íntegro a la cuenta, ¿no? Ahora, con este impuesto, pues ya no va a ser íntegro, ¿no? Va a ser esa cantidad menos el impuesto que se está generando. Entonces, esto sí afecta a que si, por ejemplo, se tenía ahorrado 100 pesos, pues ahora por el impuesto nada más voy a poder ahorrar 80 pesos, ¿vale? Entonces, si es válido esto y cobros bancarios por manejo de cuenta, bueno, pues en este caso como es una cuenta de ahorro, pues no se cobran estos cobros, no se hacen estos cobros, por lo tanto pues no es motivo para que las personas dejen de ahorrar, ¿vale? Entonces aquí la respuesta sería el inciso B, solamente por la crisis económica y el desempleo y por los impuestos a los depósitos en efectivo. Y bueno, con esto concluimos este curso, espero les haya gustado.
Espero y hayan aprendido un poco acerca de la variación en los procesos sociales. Y bueno, les agradezco el haber escuchado este video y bueno, nos vemos más adelante. Hasta luego, adiós.